Un gusto tenerte con nosotros, Soledad, ¿cómo estás? Hola, Turco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu atención. Te No, por vi favor. allí en el discurso que diste en la Cámara Baja. ¿Cuáles son tus argumentos, cuál es tu posición públicamente sobre estos cambios? Bien, como vos lo decías, era una sesión esperada por muchísimos trabajadores, Ujú. que tenemos que decir también la realidad, ¿no? Que por ahí no son la mayoría, porque hoy tenemos, como bien hablabas, ¿no? Hay una gran cantidad también todavía de informalidad y sobre todo también hay una pérdida en el empleo muy grande que fruto de lo que estamos viviendo de la pandemia y ya cuestiones que traíamos arrastrando, pero por lo menos hay buenas noticias para estos trabajadores que cobran más de 150, digamos, hasta 150.000 pesos, que van a ver hoy, eximido de pagar este impuesto a las ganancias. También mi postura, como lo dejé manifestada, siempre fue la de acompañar todo lo que sea relativo a aliviar la carga fiscal, vamos a acompañarlo, aunque creíamos y lo personal creo que que hemos perdido una oportunidad porque podríamos haber discutido el impuesto a las ganancias de manera integral. Pero, porque hubo algunas cuestiones que desde la oposición nosotros, por ejemplo, solicitamos el tema de los autónomos, que lamentablemente en este proyecto vos podés, todos los que tengan 150.000 pesos de ingreso en bruto por autónomos no van a verse beneficiados. Entonces, claramente me parece que hay una diferencia que no tiene sentido por ser dependiente o ser autónomo, y esto se comprometió el oficialismo a tratarlo en un proyecto autónomo. Pero también para los jubilados hay buenas noticias. Se amplió, digamos, los haberes mínimos para los cuales a algunos jubilados van a pagar, y por supuesto se amplió de 6 haberes mínimos a 8, y estos también quedan exceptuados. En esto también tengo una posición particular en la cual creo que había que mirar lo que la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 y en otros fallos viene manifestando, que ya por el hecho de ser jubilado se considera una persona vulnerable, y de acuerdo a nuestros tratados constitucionales y demás deberíamos eximir directamente del pago. No debe, a cualquier jubilado no le debe alcanzar este impuesto. Por supuesto que, vuelvo a repetir, ha sido una buena noticia, muy específica y destinada a una particularidad, y también con otras cuestiones que pudimos lograr a lo largo de la negociación, como por ejemplo deducir los gastos de educación que tengan los padres, el gasto de guardería. En esto se incorpora una perspectiva de género importante, porque en ese caso pueden deducirlo. También el tema de la concubina, de los gastos que tengas como concubina, se equipara al tema del matrimonio. Entonces creo que esto también es un avance, y por supuesto también el tema también se aceptó por parte del oficialismo el tema de que las pensiones vitalicias de presidente y vicepresidentas paguen ganancias. Eso también fue Estás pedido dejando nuestro. todas Sí. definiciones muy interesantes, una que me anoto y que coincido y comparto, lo he dicho varias veces públicamente en Cadena 3 y acá también. No se entiende cómo un jubilado que durante su vida trabajante, trabajador, hizo aportes, pagó el impuesto a las ganancias y a su vez hizo los aportes para hoy poder gozar de la jubilación, ahora le vuelven a cobrar ese impuesto a las ganancias que ya se lo cobraron cuando trabajaba, y ahora como jubilado se lo vuelven a cobrar, cuando en realidad es como que le están devolviendo lo que ahorró en su momento. Así es. Es una de las tantas cosas que no se entiende, Soledad. Así es, no se entiende, y lamentablemente le podríamos haber puesto fin a una cadena de exigencias judiciales que van a hacer los jubilados claramente, porque ya la Corte ha sentado criterio en esta cuestión, y seguramente el Estado va a volver a pagar esos juicios. O sea, entramos en una cadena, lamentablemente, que es viciosa, que lamentablemente hoy solamente actualizamos esta cantidad de haberes, que dicho sea de paso, estos 6 haberes fue incorporado en el 2016, porque si no antes pagaban todo. Entonces
creo que era una oportunidad que lamentablemente Claro. la perdimos, pero vamos a seguir insistiendo, sobre todo Ojalá. tomando digamos, una exigencia que la misma Corte Suprema le da al Congreso, que regulemos esta cuestión, ¿no? Soledad, voy con la otra pregunta que me interesa hacerte y es, está claro que es una decisión justa, me parece, levantar el piso a partir del cual se pague ganancias, el impuesto a las ganancias en la Argentina, es también junto con una decisión, con un cambio justo, repito, es también una decisión, un cambio que se hace desde el punto de vista político, electoral, en un año donde hay elecciones y donde el gobierno quiere mejorarle la situación de bolsillo a muchos trabajadores? Estoy convencida que esto claramente es una definición política a meses de una elección. No por eso, digamos, no obstante el objetivo buscado, nosotros como oposición lo acompañamos porque creemos que hay que aliviar la carga fiscal, vuelvo a repetir, pero claramente la intencionalidad es alivianar la clase media, que este mismo gobierno, bueno, lamentablemente ha aumentado cantidades de impuestos, como bien lo decían algunos miembros de nuestro interbloque y lo enumeraban, pero, y sobre todo, ¿sabes por qué lo digo, Fernando? Pues nosotros pedimos justamente la actualización que sea de este impuesto en base al índice de precios. Porque nosotros tenemos un fenómeno que es el tema de la inflación, que lamentablemente ningún gobierno, y en esto tenemos que ser claros, le han puesto fin. No hemos bajado de los 2 dígitos y lo que se espera es que un acumulado casi del 55%. Esto claramente en las paritarias que van a tener, el aumento nominal que van a tener los sueldos, meses más, meses menos, va a quedar desactualizado. Y lamentablemente esto tampoco no nos dieron la posibilidad de incorporarlo y quedaron con el sistema RIPTE que lamentablemente creemos que no es justamente el bienvenido para estas cuestiones, que también lo discutimos en la actualización de jubilados con la nueva fórmula. Acá, hasta que no resolvamos el problema de la inflación, lamentablemente los sueldos no le van a ganar a la inflación, ¿no? La aprobación en diputados ya está, mañana se apruebe y seguramente se convierte en ley en el Senado. Decís que es justo, pero que también es electoral. ¿Tenés la sensación de que estas leyes, o para estas leyes el peronismo tiene más cintura política para poder llegar, en este caso, a la clase media y lograr algo que otros gobiernos, otros partidos no pueden, no saben, no se dan cuenta? La verdad que instalan muy bien un relato, y lo veíamos esa noche, ¿no? Cantaban una parte de la historia, porque no podemos dejar de decir que, mira, desde el 2007 al 2013 las escalas estuvieron congeladas y empezó el gobierno de Cristina Kirchner con 600, 700 mil trabajadores que pagaban ganancias, y en el 2013 eran 2.800.000. Fue el mayor periodo donde los trabajadores pagaron ganancias, ¿no? Y por ahí se escuchaba el hostigamiento por parte del oficialismo de instalar que esto era una deuda que no cumplió Macri y demás, en la cual se hizo una reforma, se eximió en el 2016, porque no solamente se debe ver quién paga, sino cómo paga, porque no podemos tratar al que gana 150.000 de la misma manera que el que gana 250.000. En el mundo es un impuesto que justamente busca que pague más el que más tiene. Entonces, por eso creo que ante los relatos o ante las cuestiones es muy importante ir a los datos, ¿no? Y ver que también vimos que por ahí los gremios se han llevado una gran tajada, un gremio muy conocido, que por ahí es muy conocido por la forma también de extorsión que hacen con los comercios, como por ejemplo los camioneros. También se han incorporado en la exhibición de esto, y la verdad que vemos ahí las pulseadas de que por ahí
vemos con preocupación que los gremios por ahí quieran simplemente beneficiar a un mínimo de trabajadores que ellos representan, pero que tenemos en la Argentina un 40% en la informalidad o más. Entonces creo que también el requerimiento viene para toda esa parte del peronismo que levantan los derechos de los trabajadores, pero por otro lado también hay una gran marginalidad en muchísimas otras cuestiones y sobre todo lo hemos visto con los últimos índices de desempleo. Soledad, la última pregunta es del ámbito político y ya no está relacionado con el tratamiento del impuesto a las ganancias que dieron ustedes en diputados. Macri acaba de presentar su libro Primer Tiempo, muchos interpretan que ya está lanzado a la campaña, no para este año porque dijo no va a ser candidato, pero posiblemente para las presidenciales del 2023, falta mucho, no se sabe, pero el libro marca la posibilidad de un segundo tiempo, como en el fútbol, después del primer tiempo de la gestión Cambiemos. Han salido al cruce de esa intención algunos radicales importantes a nivel país. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo, si Macri viene a Jujuy, yo voy, lo recibo, lo acompaño a la presentación del libro, todo bárbaro, pero no lo acompañaría en una segunda candidatura a la presidencia. Vos sos una radical que ha tenido gestión, ahora estás en la tarea legislativa y te quiero preguntar si vos como radical crees que ¿tiene que haber un segundo tiempo con Macri como candidato a presidente o no? La verdad que creo que tiene que haber un segundo tiempo. Estuve en la presentación del libro y la verdad que todavía no lo he podido leer, no he tenido tiempo con toda esta semana maratónica que hemos tenido, pero claramente creo que los segundos tiempos se hacen con nuevos jugadores. En eso coincido con Cornejo, que también lo dijo. Y que el radicalismo tiene un semillero importante para poder poner en la competencia el mismo Cornejo, el mismo Morales, son figuras importantes, como también el PRO también lo tienen. Lo que sí creo y en eso pensaba ese día cuando presentaba el libro, que es un expresidente que tiene una valiosísima tarea para desempeñar, que es el aportar su experiencia en los errores, en los aciertos, y seguramente creo que por ahí lo que se busca es unos nuevos liderazgos que Juntos por el Cambio lo tiene y que está convencido que lo importante es que este espacio pueda darle, la ciudadanía le dé una segunda oportunidad a este espacio para poder lamentablemente corregir muchos pasos para atrás que hemos hecho con este gobierno de Alberto Fernández. O sea, segundo tiempo sí, para Juntos por el Cambio sí, pero sin Macri como candidato. Yo creo que hay muchísimas personalidades, vuelvo a repetir, que tienen que tener su oportunidad. Y creo que viene por ahí. Soledad, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable como siempre. No, gracias a vos.